doctor. Gracias. Muy bien. Atención de parto, entonces vamos a ver, jóvenes, ahí está. Hay dos libros del cual soy autor de guías terapéuticas en ginecología y obstetricia, y me estoy haciendo propaganda, y obstetricia y medicina perinatal soy coautor. Este libro de las guías terapéuticas es un librito muy pequeñito, es una guía en sí, que pueden encontrar en la fotocopiadora Nati, la primera fotocopiadora aquí de la facultad. Ahí venden fotocopias. El otro todavía no está en fotocopiadora porque es un libro un poco más completo. Bien, vamos a empezar. Atención del parto. ¿Qué es el parto? Es un periodo que inicia con la actividad uterina irregular, hasta la expulsión de la placenta. O sea, empieza un trabajo de parto con contracciones uterinas y van a expulsar al feto y luego la placenta. Ese es el parto. Y vamos a ver que este trabajo de parto va a haber un pródromo de trabajo de parto que se inicia generalmente en la casa con contracciones uterinas, pero que no son reales o que no son lo suficientemente fuertes como para producir dilatación. Esto es más frecuente en las primíparas que en las multíparas. Entonces están en la casa un día, mediodía, y luego empieza realmente el trabajo de parto verdadero, y nosotros debemos hospitalizar a las pacientes cuando hayan contracciones regulares, más o menos 2 a 4 en 10 minutos, cuando haya un dolor abdominal en tipo gastro, tipo trabajo de parto, tipo contracción uterina, cuando haya cambios en el cervix, que hay un bordamiento mayor al 50% y una dilatación mayor a 4 centímetros. Entonces, si hay estas condiciones, nosotros internamos a la paciente con trabajo de parto verdadero, a no ser que la paciente venga sin estas condiciones, tenga una dilatación de 1 centímetro tal vez, un bordamiento no esté cervix bordado, pero tenga alguna patología que amerita su internación, por ejemplo, una preeclampsia o una ruptura de membranas. Entonces, a la señora no vamos a esperar a que hayan 4 centímetros de dilatación y un 50% de bordamiento, sino que con esas condiciones ya la podemos internar porque hay una patología ajena a un trabajo de parto verdadero y a un trabajo de parto normal. Entonces, podemos aplicar el índice de Bishop, que ayer habíamos explicado, que consiste en bordamiento del cuello, dilatación del cuello, del cervix, quiero decir, consistencia del cervix, posición y encajamiento de la presentación. Entonces, le ponemos una calificación y vamos a ver que si tiene una calificación de 2 o 3, pues es un trabajo o es un cervix adecuado para iniciar un trabajo de parto verdadero. Entonces admitimos a la paciente y lo primero que vamos a hacer en sala de emergencia, a hacer una exploración y a ver una historia clínica completa. Lo primero vamos a identificar a la paciente, hacerle una anamnesis, interrogar a la paciente cuándo han iniciado sus dolores de parto, cuándo ha sido su última menstruación, cuántos hijos tiene, si han sido partos o cesáreas, si ha tenido alguna complicación durante la gestación, cómo son las contracciones, qué duración, qué intensidad tienen, si se está moviendo el feto o hasta cuándo se ha movido, o si ha expulsado el tapón mucoso, cómo están las membranas, si hay salida de líquido amniótico, si hay sangrado vaginal. Todo esto, jóvenes, es importantísimo que nosotros tengamos a través de una anamnesis, todo lo subjetivo de la paciente, que nos pueda contar cómo ha estado en el embarazo y estos momentos del trabajo de parto, para tomar una conducta, porque va a ser diferente. Vamos a dar un parto a una paciente que está con una dilatación adecuada, que no ha sangrado, que las membranas están íntegras, mientras, o incluso que los movimientos, las contracciones sean regulares. Pero vamos a tal vez interrumpir en el embarazo cuando hay una contracción sostenida, un sangrado transvaginal, el líquido amniótico esté fétido,
Entonces, la conducta va a ser muy diferente. Los antecedentes de la paciente que van a estar en su historia clínica perinatal. Luego vamos a pedir un laboratorio básico, hemograma, tiempo de coagulación, luego glicemia, urea creatinina, pruebas de función hepática, podemos pedir también Chagas, VIH, tal vez tenga en su historia clínica todo esto, pero si no tiene, es necesario solicitar. Y además, en este tiempo de pandemia, nosotros tenemos que pedir la prueba rápida para COVID. Esto es muy importante para ver en qué lugar vamos a manejar a la paciente, en una sala COVID específica o en salas generales de las pacientes que no tienen la infección. Solicitar una ecografía obstétrica si es necesario para ver tal vez la presentación, cuántos fetos son, o si hay alguna alteración en la frecuencia cardíaca fetal o hay alguna alteración en la irrigación útero-placental. Entonces hacemos el anamnesis, verificamos su historia clínica perinatal, es su carnet de salud materno, ahí vamos a tener toda la historia del embarazo, ahí van a estar los factores de riesgo, cómo ha ido su embarazo, qué tratamientos ha hecho, o si ha hecho o tal vez no ha hecho ningún tratamiento específico, si ha recibido multivitaminas, etcétera. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de la historia de su embarazo y luego hacemos el examen físico, todo lo objetivo que nosotros podemos encontrar. No necesitamos de gran tecnología, con un equipo, con una cinta métrica, un fetoscopio de Pinar, que es esta como una cornetita, luego vamos a una balanza, luego podemos ver una un tensiómetro, un fonendoscopio, una cinta métrica. Entonces no necesitamos nada sofisticado y hacemos la valoración, el examen físico. Vamos a ver a la paciente si tal vez está pálida, ha sangrado, entonces nuestra conducta cambia. Signos vitales, también vamos a ver los signos vitales. Si tendría una presión elevada, por ejemplo, podemos clasificar a la paciente dentro de la preeclampsia, y aquí ya la conducta difiere mucho, ya no hacemos tal vez un trabajo de parto rutinario, sino prestamos mucha mayor atención a la paciente, porque se trata de un embarazo que está complicado con una patología. Revisión completa por sistemas, esto sí, ustedes saben por semiología, tenemos que hacer una buena historia clínica y un examen completo, examen físico. Valoración obstétrica, vamos a ver la actividad uterina, contracciones, qué tipo de contracciones tiene, qué intensidad, qué duración, el cervix cómo está, si está dilatado, si está borrado, luego la posición, situación, presentación y el grado de encajamiento de la presentación según las estaciones o los planos de Hodge. Vamos a escuchar la fetocardia con este estetoscopio de Pinar. Luego el tamaño del feto a través de la altura uterina. Podemos incluso determinar el peso fetal de acuerdo a la altura uterina. Número de fetos, tal vez es un útero muy grande y vemos que tal vez son dos latidos cardíacos. El estado de las membranas, si están íntegras, si están rotas, y la valoración de la PERC. Entonces hacemos un examen físico completo que nos va a orientar a atender un trabajo de parto rutinario eutóxico o tal vez hacer una valoración diferente para interrumpir el embarazo a través de una cesárea. Hacemos las maniobras del Leo porque ayer habíamos visto la primera maniobra, nos paramos al lado derecho de la paciente, la miramos y colocamos nuestras manos en el fondo uterino y nos evalúa dónde está el fondo uterino y qué polo del feto está ocupando ese fondo uterino. Generalmente, en la mayoría de los casos, es el polo pélvico. Luego hacemos la segunda maniobra, deslizamos las manos al abdomen sobre el abdomen de la paciente y vemos dónde está ocupado dónde está el dorso del producto.
aquel lado, o sea, si es dorso izquierdo o dorso derecho, luego bajamos hasta la parte superior del pubis y evaluamos la presentación fetal. Si la presentación está encajada o está flotante, está solamente insinuada sobre el estrecho superior de la pelvis, y finalmente nos damos la vuelta y hacemos eh, el grado de encajamiento de la presentación. Bien. Luego de las maniobras de Leopold Claribel, ¿qué nos tocaría hacer? Claribel, te dormiste. Ubania, ¿qué nos tocaría hacer? Vamos a ver esto, en qué, cuál es la actitud fetal, cómo está este feto. Ya sabemos que la actitud fetal es la relación que existe entre las diferentes partes del feto entre sí. Luego vamos a ver la situación del feto, la situación y la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la mamá. Luego vamos a ver la posición, que es la relación que existe entre el dorso del feto y el lado derecho o el lado izquierdo de la mamá. Y finalmente vamos a ver la presentación. La presentación es la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis materna. Esta presentación puede ser cefálica o puede ser de nada. Si es cefálica, va a ser regular, tiene bordes regulares, va a ser redonda la presentación y va a ser rígida. Si es pélvica la presentación o de nalgas, va a ser irregular, va a ser imprecisa y va a ser irritable. ¿Sí? Entonces tenemos ahí la presentación, la relación que existe entre la parte del feto que se aboca al estrecho superior de la pelvis materna. El siguiente paso será hacer un tacto vaginal, ver la dilatación, el bordamiento del cervix y también ver el grado de encajamiento de la presentación en qué plano de Hodge se encuentra. Vamos a repasar un poquito los planos de Hodge. El primer plano de Hodge va del borde superior del pubis al promontorio, el segundo plano del borde inferior del pubis a la segunda vértebra sacra, el tercer plano paralelo al anterior que pasa por las espinas ciáticas y el cuarto plano paralelo al anterior que pasa por la punta del coxis. Entonces vemos dónde está nuestra presentación. Si está en trabajo de parto inicial, seguramente va a estar en primer plano de Hodge, va a estar la presentación abocada al estrecho superior de la pelvis materna. Si está en un trabajo de parto un poquito más avanzado, va a estar seguramente entrando al segundo plano de Hodge. Aquí ya la presentación está encajada. Si está más avanzado el trabajo de parto, la presentación va a estar profundamente encajada en el estrecho inferior de la pelvis materna. Y finalmente, si está en cuarto plano de Hodge, la presentación va a estar en el periné a punto de nacer el feto. Entonces, con esto vamos a ver que las etapas del trabajo de parto se dividen en cuatro: dilatación, expulsión, alumbramiento y un cuarto periodo que es posalumbramiento. La dilatación va desde el inicio del trabajo de parto, desde el inicio de las contracciones, hasta la dilatación completa del cervix. Ese es el primer estadio. El segundo estadio es desde la dilatación completa hasta la expulsión del producto o del feto. El tercer periodo es desde la expulsión del feto a la expulsión de la placenta y los anexos, o el alumbramiento que se denomina. Y el cuarto periodo es posalumbramiento, las primeras 2 horas después del parto, que son las horas más críticas que puede haber sangrado o hemorragia postparto. Entonces hay que tener mucho cuidado en este periodo, por eso hay este cuarto periodo de trabajo de parto posalumbramiento. ¿Se acuerdan de este cuadrito de la quiescencia, donde el embarazo, el útero está quieto, está sin actividad, sin contracciones, muy controlado por la progesterona, que nos ha cortado los gap junctions, las uniones intercelulares? Entonces hay una quiescencia, la progesterona es un antiinflamatorio además y relaja la musculatura muscular.
la musculatura uterina, perdón. Entonces, aquí llegamos al inicio del trabajo de parto, donde hay una activación, baja la progesterona y aumenta el estrógeno. ¿Por qué va a aumentar el estrógeno? Porque se libera una hormona en la placenta que se llama hormona liberadora de corticotropina, hace que el feto se estimule su suprarrenal libera cortisol, y este cortisol va a hacer que aumenten la formación de estrógeno. Entonces disminuye la progesterona y aumenta el estrógeno placentario, y este estrógeno placentario nos estimula la formación de prostaglandinas, que son mediadores inflamatorios a través del ácido araquidónico. Se activan los receptores para oxitocina, se activan la prostaglandina, va a hacer que las uniones intercelulares se hagan activas, por lo tanto va a haber una despolarización de las células, va a haber un contacto entre células y células y se va a producir la contracción uterina. La prostaglandina hace además que se dilate el cervix, se acorte porque va deshaciendo las fibras de colágena que hay en el cervix, y finalmente se ha producido un trabajo de parto intenso con liberación de oxitocina a través de la neurohipófisis de la mamá, y se produce el parto y luego viene una involución. Entonces, hemos visto el primer periodo de toda la dilatación, luego viene el primer periodo desde las contracciones a la dilatación completa, y esto podemos graficar en un partograma. Se grafica en un partograma donde vamos a tener aquí arriba la frecuencia cardíaca fetal, se va anotando el líquido amniótico, las características del líquido amniótico, luego el moldeamiento del cráneo, la sutura interparietal, y aquí vamos anotando la dilatación y el descenso de la presentación. Aquí tenemos las horas de inicio, las horas del trabajo de parto. Cuando llega la paciente es la hora 1, y aquí anotamos la hora en que está llegando la paciente. Digamos, llega a las 3 de la mañana, podemos aquí 03, ¿sí? 03 anotamos, y así vamos anotando a lo largo de la evolución del trabajo de parto. Entonces, hacemos firmar un consentimiento informado sobre el trabajo de parto para cesárea. Es muy importante esto, que sepa la paciente qué vamos a hacer, que sepa el familiar qué conducta vamos a tomar con su esposa y con su hijo. Luego hacemos canalización de una vía periférica para probablemente colocar oxitocina para una conducción del trabajo de parto. Tomamos signos vitales constantemente, casi cada hora se van anotando los signos vitales, y hacemos una monitorización fetal. En la maternidad tenemos estos monitores para ver cómo está yendo las contracciones y cómo está yendo la frecuencia cardíaca fetal, e iniciamos este registro del partograma, que vamos anotando aquí la dilatación. Acuérdense que vamos a internar con más de 4 centímetros de dilatación a la paciente, entonces empezamos aquí, arriba de los 4 centímetros, y vamos haciendo la curva de dilatación a lo largo hasta que complete la dilatación hasta 10 centímetros, siempre no pasándonos de esta curva de alerta. Todo esto es alerta. Si nos pasamos aquí, la dilatación llega por aquí, estamos en la curva de acción. Aquí tenemos que tomar alguna conducta, probablemente las contracciones no sean tan intensas como para hacer una dilatación adecuada, tendríamos que colocar oxitocina o tomar alguna otra conducta. Si nos pasamos de la curva de acción a este lado, ya tenemos que tomar una conducta radical para interrumpir el embarazo, porque algo está pasando con el trabajo de parto. También tenemos que anotar el descenso de la presentación en primer plano de Hodge, segundo plano de Hodge, tercer plano de Hodge y cuarto plano de Hodge. Si la presentación se mantiene en primer plano, en primer plano, en primer plano, algo está pasando. Tal vez es una cabeza muy grande o es una pelvis muy estrecha, entonces tenemos que tomar alguna conducta porque se trata de una desproporción cefalopélvica. Tenemos aquí las contracciones uterinas, vamos dibujando las contracciones uterinas, la cantidad de oxitocina que ponemos y el goteo.
y luego medicamentos que vamos a utilizar en el trabajo de parto o a lo largo del trabajo de parto y los signos vitales de la paciente. Entonces, esto es bien importante, realizar el partograma. Y aquí vemos, esta es la curva de Friedman, tenemos una fase latente antes de la dilatación mayor a 4 centímetros. Esto puede durar más o menos unas 20 horas en la primípara y 14 horas en la multípara. Luego tenemos la fase activa de trabajo de parto, ya internamos a la paciente, fase de aceleración inicial, aquí vean, fase de aceleración inicial de 4 a 6 centímetros, fase de máxima pendiente de 6 a 8 centímetros y fase de desaceleración de 9 a 10 centímetros. Entonces vamos graficando esta curva de dilatación y también vamos graficando el descenso de la presentación. En primíparas, el trabajo de parto ya activo va a durar unas 8 horas, no debe pasar de 18, y en las multíparas unas 5 horas y tampoco debe pasar de 12 horas. Bien, entonces vamos a tener dilatación y bosamiento, la primera etapa del trabajo de parto. Vemos aquí la presentación, está haciendo una compresión sobre el cervix y el orificio cervical interno se aproxima al orificio cervical externo. Entonces se está bosando el cervix, se está acortando, y al mismo se acorta y luego va a empezar la dilatación del cervix, 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros por la presión que está ejerciendo la presentación. Ahora, esto es en la multípara, se dilata, se bosa y dilata al mismo tiempo, mientras que en la nulípara primero bosa y luego dilata. Eso es muy importante. Este periodo de dilatación en la multípara dura entre 5 y 7 horas y en la nulípara entre 8 a 12 horas. Es un poquito más largo el periodo en las nulíparas. Vamos a entrar al segundo periodo de trabajo de parto. Aquí tenemos una mamá que dice, ya sal fuera de mí, le dice a su feto, porque está muy dolorida, muy tensa, muy angustiada en el trabajo. Por eso es bien importante hacer un acompañamiento bien importante, personalizado en la mujer que está en trabajo de parto. Entonces tenemos segunda etapa del trabajo de parto, desde la dilatación completa hasta el nacimiento del feto. Y vamos a tener 8 movimientos cardinales: encajamiento, asincretismo, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Más o menos este periodo va a durar 1 hora en la primípara y unos 30 minutos en la multípara. Esto es bien importante tomar en cuenta. Cuando ya ha habido dilatación completa, hasta que nazca el feto, dura 30 minutos a 1 hora, dependiendo de si es multípara o primípara. Entonces vamos a ver, la cabeza está flotando, este es el estrecho superior de la pelvis materna, la cabeza está flotando, empiezan las contracciones, hay una presión del útero, del líquido amniótico y además extensión del feto cuando empieza el trabajo de parto, que hace que la cabeza llegue al estrecho superior de la pelvis, está primero flotando, pero se va encajando en el estrecho superior, o quiero decir, en el primer plano de Hodge, se va encajando y además la cabeza va a estar en una validad de posición. Ya saben, ¿se acuerdan? Validad de posición, ¿qué es? La relación que existe en puntos fijos en la pelvis materna, arriba anterior pubis, posterior sacro, lado izquierdo ilíaco, lado derecho ilíaco, con puntos de referencia de la presentación, en este caso el occipucio. Entonces se va encajando la presentación y se va a encajar con un movimiento de la cabeza en badajo de campana. Aquí tenemos, se encaja al estrecho superior en sincretismo, donde la sutura sagital está equidistante al sacro y al pubis, pero la sutura sagital hace un movimiento hacia la parte posterior, hacia el sacro, y va a ofrecer el parietal anterior. Se llama sincretismo anterior de Naegeli. Luego hace un movimiento de vaivén y ofrece el parietal posterior, donde la sutura sagital
se va hacia el pubis. Entonces ha hecho un asinclitismo anterior y luego posterior, y eso nos va a facilitar que se encaje la presentación en el estrecho superior de la pelvis materna. Estamos pasando el primer plano de Hodge. Entonces va a producirse luego el descenso de la presentación gracias a la contracción uterina, gracias a la presión que ejerce el líquido amniótico sobre el feto, gracias al pujo materno, porque hay los músculos del abdomen se contraen, y también el feto ayuda haciendo una extensión de su cuerpo. Entonces tenemos el descenso de la presentación. En la primípara dice primero encaja y luego desciende, mientras en la multípara el descenso y el encajamiento se hacen en forma simultánea. Luego del encajamiento, ya pasado el primer plano de Hodge, está llegando al segundo plano, está pasando el segundo plano de Hodge, y vamos a tener que la cabeza llega a topar o a chocar con el piso pélvico. El piso pélvico. Entonces, la cabeza va a hacer por este golpe con el piso pélvico, porque el piso pélvico impide que la cabeza avance más, entonces va a tener una flexión. ¿Y cómo se va a producir la flexión? Tenemos aquí un eje longitudinal, un eje mayor y un eje menor, ¿sí? Y aquí tenemos la bisagra. Entonces, como choca con el piso pélvico la cabeza, el eje mayor, o sea, este eje mayor va a empujar a esta bisagra y la cabeza va a flexionarse. El mentón se va a ir hacia el tórax, y al flexionarse la cabeza va a ofrecer un diámetro menor. Antes de la flexión teníamos el diámetro occipito frontal, que es más o menos 12 centímetros, y al flexionarse la cabeza va a ofrecer el diámetro suboccipito bregmático, y que es más o menos de 9 centímetros. Entonces 9.5, la cabeza ya está encajada en la pelvis materna, está llegando al tercer plano de Hodge. ¿Se acuerdan que el tercer plano de Hodge pasa por las espinas ciáticas y la cabeza está profundamente encajada? En este momento ha hecho la flexión y va a empezar a hacer la rotación, una rotación interna donde el occipucio va a empezar a rotar unos 45 grados dependiendo dónde se encontraba. Aquí tenemos, está en occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Entonces va rotando 45 grados para acomodarse en occipito púbica, debajo del pubis. Sí, aquí rota mucho más porque está en occipito, ilíaca, derecha, posterior, va a rotar 135 grados. Aquí está en occipito, occipito, ilíaca, derecha, transversa, debe rotar 90 grados. Aquí está en occipito, ilíaca, derecha, anterior, rota 45 grados hasta colocarse en occipito púbica. Hace una rotación interna, está profundamente encajada en la pelvis materna. Esto es lo que hemos repasado ayer: occipito, ilíaca. Aquí vamos a repasar un poquito. Occipito en relación al ilíaco, a la izquierda de la mamá y en la parte anterior. Occipito, ilíaca, izquierda anterior, que se produce un 65% de las variedades de posición. Un 30% son occipito, derecha, occipito, ilíaca, derecha, posterior, un 30%, y a veces estos fetitos tienen que rotar, o sea, la cabeza 135 grados hasta acomodarse en occipito púbica, pero a veces rotan 45 grados y se acomodan en occipito sacra, la cabeza sale al revés. Esta es una distosia. Bien, aquí ayer les dije, pero me olvidé mostrarles este gráfico. Cuando la presentación es presentación pélvica, el punto de referencia es el sacro, el sacro del feto, ¿sí? Entonces aquí vamos a decir sacro, ilíaco, izquierda, anterior. Son distosias de presentación. Aquí vamos a tener sacro, ilíaco, derecha,
derecha, anterior. Aquí vamos a tener sacro, ilíaco, derecha, posterior, y aquí sacro, ilíaco, izquierda, posterior. ¿Sí? El punto de referencia en las presentaciones de nalga es el sacro. Podemos tener aquí una presentación completa, nalgas y pies, y aquí una presentación incompleta, solamente nalguitas. Bien. Luego de la rotación, ya la presentación, el occipucio está debajo del pubis, vamos a tener una extensión de la cabeza, o sea, la cabeza empieza, ya está en cuarto plano de Hodge, por la punta del coxis, y la presentación empieza a ser una deflexión o una extensión. Aquí está, empieza a salir la frente, la nariz, la boca, y va a hacer el movimiento de la cornada, como si estuviera haciendo un toro, una cornada al capote del torero. Entonces tenemos la extensión de la cabeza, ¿sí? Sale la cabeza, se engancha en el pubis y el occipucio, y va haciendo la deflexión o la extensión de la cabeza, y luego va a hacer una rotación externa. La cabeza vuelve a su posición anterior, hace una rotación externa, pero ya esto es afuera de la pelvis, la cabeza está afuera del canal de parto. ¿Para qué hace esta rotación? Si no hiciera esta rotación externa, si la cabeza siguiera en occipito púbica, los hombros están transversales, pero hace esta rotación externa, se pone así, aquí está el occipucio, y los hombros se van a poner en el diámetro longitudinal, antero-posterior del canal de parto. Entonces, este diámetro biacromial se pone en el diámetro antero-posterior del canal de parto, y se va a facilitar el nacimiento del hombro anterior y luego el nacimiento del hombro posterior. Sale el feto y luego va a salir la placenta. Entonces, estamos en este segundo periodo, que es el expulsivo, que más o menos dura 30 minutos en la multípara y 1 hora en la primípara. Hay que hacer un apoyo emocional importante, porque esto es un periodo grave para la paciente. Está muy dolorida, está muy tensa, más si ingesta, no sabe lo que le está pasando. Hay un montón de gente a su alrededor, no está su marido. A estos hospitales normalmente no entra el esposo porque hay muchas pacientes, y se debe atender con calidez, eso es muy importante. Y aquí les he sacado, he conseguido unas fotitos. La paciente debe estar en posición de litotomía o en posición ginecológica, ¿sí? Tenemos un equipo quirúrgico estéril, los campos, nos tenemos que hacer un aseo como si vayamos a operar, y tenemos un instrumental adecuado para atender un parto. Luego hacemos una asepsia aquí de la región perineal, luego colocamos los campos estériles y vaciamos la vejiga. Es bien importante porque una vejiga llena nos puede imposibilitar la salida o la expulsión de la cabeza fetal. Luego vamos a hacer una anestesia local, colocamos anestesia lidocaína aquí en el perine para probablemente hacer una episiotomía si es necesario. No es imprescindible, a veces está contraindicada hacer una episiotomía. Generalmente se hace en las primíparas para ampliar un poquito el periné, el canal de parto. ¿Sí? En las multíparas generalmente ya no se debe hacer episiotomía. Luego vamos ya está coronando la cabeza aquí, está por salir, y protegemos el perine para que no se desgaste y para que no se contamine el feto con las heces que a veces salen por el ano de la mamá. Entonces, protegemos el perine, y al proteger el perine hacemos que se llama maniobra de Ziegler, hacemos que esta extensión de la cabeza sea mejor, y vamos dirigiendo la cabeza hacia arriba, que sea una extensión adecuada para luego haga su rotación, nacimiento de la cabeza. Aquí tenemos, está saliendo, está el movimiento de cornada,
Aquí está la frente, los ojos, la nariz y la boca, ¿sí? Se ha extendido la cabeza, el nacimiento de la cabeza, y luego va a hacer su rotación externa. ¿Para qué? Para acomodar los hombros en el diámetro antero-posterior de la pelvis materna, y finalmente tenemos el nacimiento de los hombros. Aquí el nacimiento del hombro anterior y el nacimiento del hombro posterior. Luego vamos a pinzar el cordón. Se pinza el cordón después de unos 30 segundos, no se pinza inmediatamente, se llama pinzamiento tardío del cordón para que le llegue la sangre de la placenta a este niño, a este recién nacido. Hacemos un pinzamiento tardío y luego colocamos a este recién nacido a que succione el seno o el pezón materno. Y mientras eso está ocurriendo, nosotros vamos a hacer el alumbramiento. Entramos al tercer periodo del trabajo de parto, el alumbramiento, desde la salida del feto hasta la salida o el nacimiento de la placenta, y las secundinas son las membranas y el líquido amniótico. Entonces, hacemos el pinzamiento y luego hacemos el alumbramiento. Este alumbramiento normalmente debe durar entre 4 a 8 minutos. ¿Por qué? Porque se hace un alumbramiento actualmente dirigido, el MATEP, que se llama. Ahí está saliendo la placenta, y luego revisamos que hayan salido la placenta y las membranas en forma íntegra, que no se haya quedado ningún cotiledón, ningún pedazo de membrana dentro del útero. Y hacemos esto, el MATEP. Por eso dura actualmente entre 4 y 8 minutos este alumbramiento. Cuando yo era interno, hace unos 35, 38 años exactamente, nosotros dejábamos el alumbramiento que salga en forma espontánea. Después de una hora, de media hora, 45 minutos, salía la placenta y luego salían gran cantidad de sangre y coágulo, y el útero no contraía y teníamos unas hemorragias postparto fatales que a veces producían muerte materna. Entonces, se ha visto por conveniente hacer atención del alumbramiento en forma dirigida, el MATEP, manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Aquí ha nacido el feto, colocamos 10 unidades de oxitocina intramuscular, esto nos contrae fuertemente el útero, hacemos la ligadura del cordón, ponemos al feto, o ya no es feto, es un recién nacido, al pezón materno que succione, que eso nos va a ayudar a la liberación de oxitocina por la neurohipófisis de la mamá, y luego hacemos una tracción sostenida del cordón, poniendo esta mano sobre el pubis para que no se invierta el útero, una tracción sostenida pero suave. Sale la placenta, se alumbra, y tenemos el cuarto periodo de trabajo de parto, un masaje uterino cada 15 minutos durante 5 minutos, y por el lapso de las 2 horas que les haya dicho, que son las horas críticas para que se produzca hemorragia postparto. Ahí, si hemos hecho una episiotomía, debemos separarla en 3 tiempos. Primero la vagina, luego el músculo. Se cortan aquí 2 músculos, el bulbo cavernoso, que está aquí, y el transverso superficial del perineo. Esos 2 músculos hemos cortado, hay que separarlos, y luego en un tercer plano hacemos la piel. Primer plano mucosa, segundo plano el músculo, y tercer plano la piel. Y si hay algún otro desgarro en el cervix, pues tenemos que separar para evitar hemorragia postparto. Y tenemos el cuarto periodo, tenemos 2 horas, signos vitales hay que controlar cada 15 minutos, ver que el útero esté contraído, se llama globo de seguridad de Pinar, evitar o controlar si hay sangrado genital, y revisión de episiotomía. Cuando la paciente ya está estable, se la sube a salas generales, o cuando está con alguna complicación, se la monitorea en sala de recuperación. Bien, aquí tenemos el tiempo de descenso de la presentación en una nulípara. Miren que dura entre 8 y 18 horas, no más. El tiempo de duración de la dilatación y descenso en una multípara
debe durar entre 5 y 12 horas, no más. Y se ha visto, esto era según Friedman en 1955, que hace esta curva de Friedman, pero Xiang en el 2002 hace una relación, dice la curva de Friedman de 1955 es muy obsoleta y actualmente el trabajo de parto en la fase activa dura un poco más, en las primíparas hasta se extiende hasta 3 horas más de lo que había dicho Friedman y en las multíparas hasta unas 2 horas más. ¿Por qué? Porque las pacientes se embarazan a mayor edad, los fetos tienen más peso, es un control prenatal adecuado que hace 40 años cuando Friedman hizo su propuesta, e incluso el índice de masa corporal va a influir en la duración de la fase activa del trabajo de parto. Índice de masa corporal de la mamá menor a 30, el trabajo de parto en esta fase activa va a durar menos. Índice de masa corporal mayor a 30, este trabajo de parto se va a extender. También tiene que ver mucho el peso del feto. Si es un peso mayor a 3,500, el trabajo de parto va a ser más laborioso. Si es un feto menor a 3,500, 3,200, el trabajo de parto va a ser menor, en menos tiempo. Además, el sexo del producto. Generalmente el feto masculino pesa más y cuesta más su nacimiento que el feto femenino, que normalmente pesa menos. Bien, hasta aquí me parece que es la presentación y ustedes me dirán si tienen alguna duda o alguna pregunta. Tenemos exactamente unos 10 minutos más para preguntas.